¿Te has sentido desconectado, aislado del mundo, como si el universo estuviera obrando en tu contra? Tal vez, en lugar de verlo como un castigo, debas considerarlo como un regalo. Según Carl Jung, el aislamiento es más que una experiencia humana. Es un llamado a la transformación, una señal de que el alma está preparando el terreno para un renacimiento. El aislamiento como experiencia espiritual tiene raíces profundas en la psique humana. Carl Jung lo entendía no solo como un estado físico o emocional, sino como un arquetipo que se activa en momentos clave de transformación personal. Este arquetipo aparece en los mitos, las religiones y las historias universales como una fuerza que impulsa al individuo a retirarse del mundo para enfrentarse a algo más grande. El viaje hacia el interior. En las tradiciones religiosas, el aislamiento está relacionado con el concepto de iniciación. Las figuras como los profetas, los santos y los héroes mitológicos a menudo se retiran al desierto, a la montaña o al bosque para encontrarse con su verdad más profunda. Este patrón no es casual. Refleja un proceso universal de desconexión del ruido externo para permitir el surgimiento de algo nuevo y puro. En la práctica psicológica, este mismo patrón se refleja en momentos de crisis, donde el individuo siente la necesidad de apartarse para comprender mejor su vida. Jung conectaba este fenómeno con el proceso de la individuación. Para él, el aislamiento no era una pérdida, sino una oportunidad para que el yo se encontrara con el inconsciente. Durante este encuentro, se descubren partes de nosotros mismos que permanecían ocultas bajo las expectativas y presiones sociales. Es una especie de muerte simbólica, en la que las viejas formas de ser deben desintegrarse para dar paso a nuevas estructuras psicológicas más alineadas con nuestra verdadera esencia. En términos arquetípicos, el aislamiento también está vinculado al concepto del viaje del héroe que describió Joseph Campbell, influido por las ideas de Jung. En este viaje, el héroe se separa de su entorno familiar, enfrenta pruebas y desafíos en soledad y regresa transformado, con una sabiduría que beneficia no solo a sí mismo, sino también a su comunidad. Este patrón explica por qué el aislamiento, aunque incómodo, tiene un propósito más elevado. En la vida cotidiana, el aislamiento puede surgir en diversas formas: un cambio de empleo, una ruptura amorosa, una pérdida inesperada o incluso una decisión consciente de desconectarse de las redes sociales y el ruido digital. Aunque estas experiencias pueden parecer desconectadas entre sí, todas tienen en común la capacidad de alejarnos de lo superficial para permitirnos profundizar en lo esencial. El aislamiento también tiene un papel simbólico en la alquimia, disciplina que fascinó a Jung. En este contexto, se describe como la nigredo, una etapa inicial de oscuridad donde la materia prima es descompuesta y purificada. Este estado, aunque sombrío, es necesario para que surja una nueva claridad. Del mismo modo, en la psique humana, el aislamiento actúa como un contenedor en el que se lleva a cabo el trabajo interior necesario para el crecimiento. En última instancia, el arquetipo del aislamiento nos recuerda que la soledad no es un castigo, sino un portal hacia lo trascendente. En el silencio, las verdades profundas que han sido reprimidas o ignoradas tienen la oportunidad de surgir. Este encuentro con uno mismo no siempre es cómodo, pero es esencial para la evolución espiritual. El aislamiento es un recordatorio de que la conexión más importante no es con el mundo externo, sino con nuestra propia alma. Jung sugirió que, al aceptar este proceso, podemos transformarnos y alcanzar un estado de integridad. Por eso, la próxima vez que te encuentres enfrentando el vacío de la soledad, recuerda que no estás solo. Estás en compañía del arquetipo, siguiendo un camino que han recorrido los héroes, sabios y buscadores de la verdad a lo largo de la historia. La teoría del inconsciente colectivo de Carl Jung es una de sus aportaciones más profundas a la psicología. Este concepto sostiene que
Además del inconsciente personal compuesto por nuestras memorias, deseos y emociones reprimidas, existe un nivel más profundo compartido por toda la humanidad, un depósito universal de arquetipos, mitos y símbolos comunes a todas las culturas. Durante los periodos de aislamiento, nuestra conexión con este inconsciente colectivo se intensifica, y la soledad actúa como un puente que nos permite acceder a este nivel más profundo de la psique. Cuando nos encontramos aislados, nuestras barreras conscientes empiezan a desmoronarse. Las distracciones externas que ocupan nuestra mente en el día a día desaparecen, y lo que queda es el diálogo interno. Este diálogo, si lo escuchamos atentamente, a menudo se convierte en un murmullo de imágenes, ideas y símbolos que no parecen provenir únicamente de nuestras experiencias personales. Es en este punto donde el inconsciente colectivo entra en juego. Los arquetipos, figuras como el sabio, la sombra, el héroe o el niño interno, comienzan a manifestarse a través de sueños, visiones o incluso intuiciones. El aislamiento nos lleva a un estado de receptividad en el que estas imágenes arquetípicas pueden surgir con mayor claridad. Por ejemplo, en momentos de profunda soledad, podrías soñar con un guía o un maestro que simboliza el arquetipo del mentor, señalando un camino de crecimiento. O podrías enfrentarte a la figura de la sombra, representando aspectos de ti mismo que has reprimido. Estos encuentros no son casuales, son manifestaciones del inconsciente colectivo que buscan guiarte en tu proceso de transformación. Además de los arquetipos, el aislamiento también nos conecta con los mitos universales que estructuran la experiencia humana. Jung creía que los mitos no eran meros cuentos inventados por las culturas antiguas, sino expresiones simbólicas de las experiencias humanas fundamentales. Durante la soledad, puedes sentir que estás viviendo una versión moderna de estos relatos míticos. Quizás sientas que estás atravesando un desierto, como los profetas bíblicos, o descendiendo al inframundo, como hicieron los héroes griegos. Reconocer estas conexiones mitológicas puede darnos una perspectiva más amplia y reconfortante sobre nuestra experiencia de aislamiento. La soledad también puede ser un espacio para reflexionar sobre nuestra conexión con la humanidad como un todo. Aunque estemos físicamente separados de los demás, el inconsciente colectivo nos recuerda que nuestras luchas, miedos y aspiraciones no son únicas. Son compartidas por millones de personas que han vivido antes que nosotros y por quienes viven en el presente. Este sentido de conexión universal puede transformar la soledad en un espacio de unión, en lugar de separación. Sin embargo, conectar con el inconsciente colectivo durante el aislamiento no siempre es fácil. A menudo, nos encontramos resistiendo las emociones y los símbolos que emergen, ya que pueden ser incómodos o desafiantes. Jung advertía que nuestra tendencia a evitar el silencio interno es una defensa contra el poder transformador del inconsciente. Pero al permitirnos entrar en ese espacio, al aceptar las imágenes y emociones que surgen, comenzamos a desbloquear un nivel más profundo de autocomprensión. Un ejemplo práctico de esta conexión es el uso de técnicas como la imaginación activa, recomendada por Jung. Esta práctica implica interactuar conscientemente con las imágenes que emergen en nuestra mente durante la soledad, permitiéndoles desplegarse y dialogar con nosotros. Por ejemplo, si una imagen de un bosque oscuro aparece repetidamente en tus pensamientos, podrías imaginarte explorándolo, buscando respuestas o enfrentando tus miedos. Este tipo de interacción consciente no solo te conecta con el inconsciente colectivo, sino que también fomenta tu proceso de individuación, integrando las diversas partes de tu psique. En conclusión, el aislamiento actúa como un catalizador que nos conecta con el inconsciente colectivo. A través de esta conexión, descubrimos que nuestras experiencias personales están profundamente entrelazadas con los mitos, símbolos y arquetipos universales que han guiado a la humanidad durante milenios. Lejos de ser una experiencia de desconexión,
La soledad nos ofrece la oportunidad de sumergirnos en un océano colectivo de sabiduría, recordándonos que nunca estamos verdaderamente solos. El aislamiento, como hemos explorado a lo largo de este análisis, no es simplemente un estado de desconexión física o social, sino un proceso profundo y transformador. Carl Jung nos enseñó que la soledad tiene un propósito espiritual y psicológico. Es un llamado del universo para que nos detengamos, miremos hacia adentro y enfrentemos las partes de nosotros mismos que hemos ignorado o reprimido. A través de este proceso, descubrimos no solo quiénes somos realmente, sino también cómo podemos relacionarnos con el mundo de manera más auténtica. Una de las mayores revelaciones que surgen del aislamiento es que no estamos realmente solos. Al alejarnos del ruido externo, descubrimos que estamos profundamente conectados con el inconsciente colectivo, ese depósito universal de símbolos, mitos y arquetipos que comparten todos los seres humanos. Este descubrimiento nos ofrece una perspectiva renovada sobre nuestra existencia, recordándonos que nuestras luchas personales son, en última instancia, parte de una experiencia humana más amplia. Además, el aislamiento nos proporciona la oportunidad de embarcarnos en el proceso de individuación. Este viaje, aunque desafiante, es la clave para integrar las diversas partes de nuestra psique y alcanzar un estado de totalidad. A través de prácticas como la reflexión, la creatividad y la conexión con el silencio, podemos utilizar el aislamiento como un laboratorio interno donde se lleva a cabo nuestra transformación. Sin embargo, es importante recordar que el aislamiento no es un fin en sí mismo, sino un medio para un propósito mayor. Jung creía que el trabajo interno que realizamos en la soledad no solo beneficia a nuestra psique, sino que también nos prepara para regresar al mundo con una nueva claridad y un propósito renovado. Al integrar nuestras sombras, conectar con nuestra esencia y descubrir nuestro poder creativo, nos volvemos no solo más completos, sino también más capaces de contribuir al bienestar de los demás. En última instancia, el aislamiento es una invitación a recordar que somos más de lo que creemos ser. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, hay una luz dentro de nosotros esperando ser descubierta. Como decía Jung, la soledad no viene de no tener gente a tu alrededor, sino de ser incapaz de comunicar las cosas que son importantes para ti. Al aceptar el aislamiento como un regalo en lugar de una carga, descubrimos cómo comunicar nuestras verdades más profundas, no solo con los demás, sino con nosotros mismos. El aislamiento ha sido un tema recurrente en los textos religiosos y mitológicos de diversas culturas. Desde los profetas del Antiguo Testamento que se retiraron al desierto, hasta los monjes budistas que buscaban la iluminación en cuevas remotas, el aislamiento se ha considerado un medio para alcanzar un nivel superior de conciencia y conexión espiritual. Para Carl Jung, estos relatos no son simples historias, sino expresiones arquetípicas del viaje humano hacia la individuación, el proceso de integración y autoconocimiento que define nuestra existencia. En la Biblia, el aislamiento aparece como un periodo de prueba y transformación. Moisés se retiró al monte Sinaí, donde pasó 40 días en soledad antes de recibir los 10 mandamientos. Jesús pasó 40 días en el desierto enfrentándose a la tentación antes de iniciar su ministerio. Estos episodios no solo representan la desconexión física de la sociedad, sino también un enfrentamiento interno con las fuerzas de la duda, el miedo y el ego. Jung interpretaba estos momentos como ejemplos del arquetipo del héroe, en el que el individuo debe atravesar un periodo de oscuridad y lucha antes de regresar al mundo con una nueva comprensión o poder. En la mitología griega, el aislamiento también juega un papel central. Los héroes como Ulises y Teseo enfrentaron momentos de soledad en su búsqueda de significado y propósito. Ulises, por ejemplo, pasó años vagando por el mar, enfrentándose no solo a monstruos y dioses, sino también a sus propios límites internos. Este viaje
aunque lleno de desafíos externos, es también un reflejo de la lucha interna por reconciliar sus deseos personales con su destino. El aislamiento no solo está presente en las tradiciones occidentales, sino también en las orientales. En el budismo, la soledad es una práctica central para alcanzar la iluminación. Buda se retiró bajo el árbol Bodhi, donde permaneció solo hasta que alcanzó el nirvana. Esta práctica de retiro y meditación refleja la importancia de desconectarse del mundo externo para encontrar la verdad interna. Jung veía este tipo de prácticas como ejemplos de la conexión entre la psicología y la espiritualidad, donde el aislamiento actúa como un catalizador para el despertar interior. En los textos mitológicos y religiosos, el aislamiento también está vinculado al simbolismo del desierto, la montaña y la cueva. Estos lugares representan la separación del mundo cotidiano y la entrada en un espacio sagrado donde lo divino y lo humano pueden encontrarse. Jung interpretaba estos escenarios como manifestaciones de arquetipos universales que reflejan nuestra necesidad de retirarnos para enfrentarnos a nosotros mismos y al misterio de la existencia. El aislamiento también es un tema recurrente en los rituales de iniciación. En muchas culturas tradicionales, los jóvenes deben pasar por un periodo de soledad antes de ser aceptados como miembros plenos de su comunidad. Este tiempo en aislamiento simboliza la muerte del yo antiguo y el nacimiento de una nueva identidad. Jung conectaba estos rituales con el proceso de transformación psicológica, en el que el individuo debe enfrentarse a sus miedos y limitaciones antes de alcanzar un nuevo nivel de madurez y autoconciencia. En última instancia, el aislamiento, en los textos religiosos y mitológicos, no es un castigo, sino una oportunidad. Es un recordatorio de que la soledad, aunque desafiante, es un camino hacia el autoconocimiento y la trascendencia. Estos relatos nos inspiran a ver el aislamiento no como un estado de desconexión, sino como un viaje hacia lo profundo, donde podemos encontrar nuestra verdadera esencia y nuestro lugar en el cosmos. El aislamiento y la creatividad tienen una relación simbiótica que ha dado lugar a algunas de las obras más importantes en la historia de la humanidad. Para Carl Jung, el aislamiento no es un espacio vacío, sino un terreno fértil donde las semillas de la imaginación y la inspiración pueden germinar. Durante estos periodos de soledad, la mente se desconecta del ruido externo, permitiendo que lo inconsciente emerja y se exprese a través de formas creativas como el arte, la escritura, la música o incluso soluciones innovadoras a problemas complejos. La creatividad florece en el aislamiento porque se eliminan las distracciones externas y el individuo queda solo con sus pensamientos y emociones. Este estado puede ser incómodo al principio, ya que estamos acostumbrados a buscar estímulos externos para llenar el vacío. Sin embargo, al abrazar este silencio interno, descubrimos un manantial de ideas y emociones que estaban esperando salir a la superficie. Jung experimentó este fenómeno durante su propio periodo de aislamiento, conocido como su confrontación con el inconsciente, que dio lugar a la creación de El Libro Rojo, una obra monumental donde plasmó sus visiones, dibujos y reflexiones más profundas. El aislamiento también activa un proceso psicológico conocido como imaginación activa, una técnica desarrollada por Jung para dialogar con las imágenes del inconsciente. En este estado, las ideas y los símbolos emergen sin restricciones, permitiendo que la creatividad fluya sin los filtros del juicio o la autocensura. Este método es particularmente poderoso durante la soledad, ya que nos invita a explorar los paisajes internos y darles forma a través de medios tangibles como la pintura, la escritura o incluso el diseño de proyectos. Un aspecto interesante del aislamiento es que fomenta la creatividad, no solo en términos artísticos, sino también en la resolución de problemas y la innovación. Grandes avances científicos y tecnológicos han surgido de momentos de soledad y concentración. Albert Einstein, por ejemplo, desarrolló algunas de sus teorías más revolucionarias en periodos de retiro intelectual. De manera similar,
Muchas personas descubren nuevas perspectivas o soluciones inesperadas a sus problemas personales y profesionales durante el aislamiento, ya que la mente tiene el espacio para explorar ideas que normalmente no consideraríamos. Además, la creatividad en el aislamiento puede ser una forma de procesar emociones y experiencias difíciles, en lugar de reprimir el dolor, la confusión o la incertidumbre que a menudo surgen en la soledad. La creatividad nos ofrece una vía para expresar y transformar estas emociones. Por ejemplo, escribir un diario, pintar o componer música puede ayudarnos a dar sentido a nuestras experiencias y encontrar belleza en medio del caos. Jung describía este proceso como una forma de alquimia interior, donde lo crudo y oscuro se transforma en algo valioso y significativo. Sin embargo, no toda creatividad en el aislamiento surge de manera espontánea. Es importante crear las condiciones adecuadas para que florezca. Esto implica dedicar tiempo y espacio para actividades creativas, sin expectativas rígidas de resultados. También significa permitirnos jugar con ideas y experimentar sin miedo al fracaso. La creatividad, como el crecimiento espiritual, requiere paciencia y disposición para explorar lo desconocido. La conexión entre aislamiento y creatividad también está respaldada por la neurociencia. Los estudios han demostrado que el cerebro en estado de reposo, conocido como la red neuronal por defecto, se activa durante momentos de introspección y soledad. Esta red es clave para la generación de ideas nuevas y la conexión de conceptos aparentemente inconexos. Por lo tanto, el aislamiento no solo fomenta la creatividad en un sentido abstracto, sino que también tiene un fundamento biológico que lo respalda. En última instancia, el aislamiento nos recuerda que la creatividad no es un lujo, sino una necesidad humana fundamental. Es nuestra forma de dar sentido al mundo, de conectar con lo que somos y de expresar lo que no puede ser dicho con palabras. Durante los periodos de soledad, este poder creativo se amplifica, transformando lo que podría parecer un vacío en un espacio lleno de posibilidades. Como dijo Jung, el arte es un tipo de comunicación con las profundidades de uno mismo. En el aislamiento, esta comunicación se convierte en un puente hacia la transformación personal y la autoexpresión más auténtica. El proceso de individuación, según Carl Jung, es el núcleo de su psicología y el propósito más elevado del aislamiento. Este proceso es la búsqueda de la totalidad psicológica, en la cual integramos conscientemente todas las partes de nuestra psique, la sombra, los arquetipos, el inconsciente personal y colectivo, y nuestra identidad consciente. Durante los periodos de aislamiento, esta búsqueda se acelera porque, al alejarnos del ruido externo, nos enfrentamos directamente a nuestra verdadera naturaleza. La individuación no se trata de convertirse en algo nuevo, sino en descubrir quiénes somos realmente. Jung veía este viaje como un acto heroico, similar al de los mitos antiguos en los que el protagonista abandona su mundo conocido, enfrenta pruebas y desafíos en tierras desconocidas y regresa transformado. En el contexto del aislamiento, esta narrativa se refleja en nuestro distanciamiento de los roles y máscaras sociales que hemos adoptado, lo que nos lleva a explorar nuestra autenticidad. La primera etapa de la individuación durante el aislamiento es el reconocimiento de la sombra. Esta parte de nuestra psique contiene los aspectos que reprimimos o rechazamos porque no encajan con nuestra imagen consciente de nosotros mismos. En la vida cotidiana, podemos evitar confrontar la sombra gracias a las distracciones externas, pero en el aislamiento emerge con fuerza. Por ejemplo, podrías darte cuenta de que ciertos miedos, deseos o emociones reprimidas comienzan a aparecer en tus pensamientos o sueños. Aunque enfrentar la sombra puede ser incómodo, es esencial para la integración de nuestra psique. Una vez que reconocemos y aceptamos la sombra, pasamos a la etapa de reconciliación con los arquetipos universales que habitan en el inconsciente colectivo. Estos arquetipos, como el héroe, el mentor o el sabio interior,
actúan como guías durante el proceso de individuación. En el aislamiento, estos patrones simbólicos suelen manifestarse a través de sueños, intuiciones o incluso actividades creativas. Por ejemplo, podrías sentir una conexión con el arquetipo del ermitaño, que simboliza la búsqueda de sabiduría en la soledad. El aislamiento también nos invita a desarrollar una relación más profunda con el sí mismo, el centro y totalidad de nuestra psique. Según Jung, el sí mismo es más grande que el ego. Representa nuestra conexión con el universo y nuestra misión espiritual. Durante los periodos de soledad, podemos acceder a este nivel más profundo de nuestra psique a través de prácticas como la meditación, la escritura introspectiva o simplemente permitiéndonos estar en silencio. Este contacto con el sí mismo nos proporciona un sentido de propósito y dirección que va más allá de las metas superficiales de la vida diaria. Sin embargo, la individuación no es un proceso lineal ni rápido. Durante el aislamiento, podrías experimentar retrocesos, dudas y momentos de confusión. Jung comparaba este proceso con la alquimia, donde la materia pasa por varias etapas de disolución y recomposición antes de alcanzar su forma final. La nigredo, o etapa de descomposición, puede sentirse como una crisis emocional, pero es necesaria para liberar las viejas estructuras que ya no sirven. Un aspecto fascinante del aislamiento como catalizador de la individuación es su impacto en nuestras relaciones. Aunque estamos físicamente apartados de los demás, el trabajo interno que realizamos en la soledad tiene un efecto directo en cómo nos relacionamos con el mundo. Al integrar nuestra sombra y conectar con el sí mismo, nos volvemos más conscientes de nuestras dinámicas interpersonales y de las proyecciones que hacemos sobre los demás. Esto nos permite interactuar de manera más auténtica y significativa cuando regresamos a la sociedad. En última instancia, la individuación durante el aislamiento es un acto de transformación profunda. No se trata de escapar del mundo, sino de regresar a él con una nueva perspectiva y una mayor integridad. Como dijo Jung, el aislamiento no es estar solo, es encontrarse a uno mismo. Este proceso nos permite dejar atrás las limitaciones del ego y abrazar nuestra totalidad, convirtiendo la soledad en una oportunidad para crecer y florecer. Carl Jung encontró en la alquimia una metáfora perfecta para describir el proceso de transformación psicológica. Según Jung, los antiguos alquimistas no solo buscaban transformar el plomo en oro, sino que también proyectaban sus procesos internos en los símbolos alquímicos. De manera similar, el aislamiento actúa como un atanor, el horno alquímico donde nuestra psique pasa por una serie de etapas de descomposición y recomposición que conducen al crecimiento espiritual y emocional. La primera etapa de esta transformación es la nigredo, o la oscuridad inicial. En el contexto del aislamiento, esta etapa se manifiesta como una sensación de pérdida, confusión o incluso desesperación. Es el momento en que nos enfrentamos a la disolución de nuestras certezas y estructuras internas. Aunque esta etapa puede parecer sombría, es fundamental, ya que descompone las viejas creencias y patrones que nos han mantenido estancados. Jung veía esta etapa como una oportunidad para mirar de frente nuestras sombras y liberar lo que ya no nos sirve. A medida que avanzamos en el proceso, entramos en la albedo, o etapa de purificación. Aquí comenzamos a encontrar claridad y comprensión en medio de la oscuridad. En el aislamiento, esta etapa puede manifestarse como momentos de introspección profunda, donde las respuestas a nuestras preguntas más urgentes comienzan a surgir. Es un periodo de limpieza emocional y mental, donde aprendemos a aceptar y reconciliar los aspectos fragmentados de nuestra psique. La tercera etapa, las citrinitas, representa la iluminación. En este punto, el individuo comienza a experimentar un sentido renovado de propósito y conexión con el universo. Durante el aislamiento, esta etapa puede manifestarse a través de experiencias de creatividad, espiritualidad o intuiciones profundas.
Es aquí donde comenzamos a ver el aislamiento no como una carga, sino como un regalo que nos ha permitido crecer y transformarnos. Finalmente, llegamos a la rubedo, o el logro de la totalidad. Esta etapa representa la integración completa de todos los aspectos de nuestra psique, incluyendo la sombra y el inconsciente colectivo. En términos psicológicos, es el punto en el que alcanzamos la individuación, el propósito final del aislamiento según Jung. El trabajo alquímico que realizamos durante el aislamiento no solo beneficia nuestra vida interna, sino que también tiene un impacto en cómo interactuamos con el mundo. Al igual que el oro alquímico, nuestra psique transformada brilla con una autenticidad y fuerza que inspiran a los demás. Este proceso nos prepara para regresar a la sociedad con una mayor claridad sobre quiénes somos y qué queremos aportar. Resumen: el aislamiento, visto a través de la lente de la alquimia, es un viaje transformador de oscuridad a luz, de fragmentación a totalidad. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más desafiantes, hay un propósito y una belleza en nuestro proceso interno. En los momentos de aislamiento, los sueños adquieren un protagonismo particular. Para Carl Jung, los sueños no son simples residuos de la actividad mental diaria, como sostenía Freud, sino mensajes simbólicos que el inconsciente nos envía para guiarnos y ayudarnos en nuestro proceso de individuación. Durante el aislamiento, cuando la conexión con el mundo externo se debilita, nuestra atención se dirige hacia adentro, y los sueños se convierten en una herramienta poderosa para explorar nuestra psique y comprender los conflictos y oportunidades que enfrentamos. El aislamiento crea un contexto ideal para que los sueños florezcan. Al reducir las distracciones externas, nuestra mente tiene más energía para procesar lo inconsciente. Esto no significa que todos los sueños sean inmediatamente claros o fáciles de interpretar. A menudo, los sueños son enigmáticos, llenos de símbolos y narrativas que no tienen un sentido literal. Sin embargo, Jung argumentaba que estos símbolos, aunque parecen oscuros, están profundamente conectados con nuestra situación interna y con los arquetipos del inconsciente colectivo. Por ejemplo, durante el aislamiento, podríamos soñar con imágenes de viaje, como caminar por un bosque oscuro o atravesar un puente inestable. Estas imágenes suelen representar un viaje interno, una transición entre etapas de nuestra vida o un enfrentamiento con aspectos desconocidos de nosotros mismos. Jung consideraba que prestar atención a estas imágenes era esencial, ya que nos ayudan a entender lo que está ocurriendo en lo profundo de nuestra psique y qué pasos debemos tomar para avanzar. El proceso de interpretar sueños, conocido como hermenéutica onírica, es especialmente valioso durante el aislamiento. Jung sugería que debíamos abordar los sueños con una actitud abierta y curiosa, evitando interpretarlos de manera demasiado racional o literal. En cambio, recomendaba explorar los sentimientos y asociaciones personales que los símbolos del sueño evocan. Por ejemplo, si soñamos con un animal, en lugar de buscar un significado universal, podemos reflexionar sobre lo que ese animal representa para nosotros. ¿Es una amenaza, un guía, un recordatorio de algo olvidado? El aislamiento también amplifica la capacidad de los sueños para ofrecernos revelaciones y soluciones creativas. Muchas personas que han atravesado periodos de soledad intensa han experimentado sueños que les proporcionan claridad sobre problemas complejos o inspiración para proyectos creativos. Esto ocurre porque, al estar menos ocupados con las demandas del mundo externo, nuestra mente tiene más libertad para explorar conexiones nuevas y resolver conflictos internos. Además, los sueños en el aislamiento pueden actuar como una forma de comunicación entre lo consciente y lo inconsciente. Jung describía este diálogo como un puente que nos permite integrar las partes fragmentadas de nuestra psique. Durante el aislamiento, este proceso de integración se vuelve crucial, ya que nos ayuda a encontrar un sentido de equilibrio y coherencia interna en medio de la desconexión externa.
No todos los sueños, sin embargo, son agradables. En el aislamiento, es común experimentar sueños perturbadores o pesadillas que reflejan nuestras ansiedades, miedos y conflictos no resueltos. Jung veía estas experiencias no como algo negativo, sino como oportunidades para confrontar y trabajar con nuestra sombra. Estos sueños nos obligan a enfrentar las partes de nosotros mismos que preferimos ignorar, pero que son esenciales para nuestro crecimiento y transformación. Para aprovechar al máximo el poder de los sueños durante el aislamiento, Jung sugería mantener un diario de sueños. Este hábito no solo ayuda a recordar los detalles de los sueños, sino que también permite identificar patrones y temas recurrentes que pueden ofrecer pistas sobre lo que nuestra psique está intentando comunicarnos. En resumen, durante el aislamiento, los sueños se convierten en un portal hacia el inconsciente, una herramienta para la introspección y el autodescubrimiento. Al prestar atención a estas experiencias y trabajar activamente con sus símbolos, podemos transformar la soledad en un espacio de crecimiento y descubrimiento. Como decía Jung, los sueños no nos alejan de la realidad, sino que nos acercan a lo que somos realmente. La sincronicidad es uno de los conceptos más fascinantes que Carl Jung desarrolló en su trabajo. Este término, que se refiere a coincidencias significativas que no tienen una conexión causal aparente, encuentra un terreno fértil en los periodos de aislamiento. Durante estos momentos, cuando estamos más desconectados del bullicio externo, nuestra sensibilidad a las señales del universo se amplifica. Esto no ocurre por casualidad. Según Jung, el aislamiento nos sitúa en un estado psicológico receptivo, en el que nuestra psique inconsciente y el mundo exterior parecen alinearse de manera misteriosa y poderosa. Un ejemplo clásico proviene de la práctica clínica de Jung, cuando una paciente soñó repetidamente con un escarabajo dorado. Durante una sesión en la que narraba uno de estos sueños, un escarabajo verde dorado golpeó la ventana de su consultorio, algo inusual en ese clima y estación. Este evento, que no tenía una explicación lógica inmediata, marcó un avance significativo en el tratamiento, ya que la paciente comenzó a abrirse más emocionalmente. Este tipo de experiencias, según Jung, trascienden el azar y reflejan una conexión entre el inconsciente individual y los patrones del universo. En el contexto del aislamiento, las sincronicidades son más comunes porque estamos en un estado de introspección y atención. Al reducir las distracciones externas, podemos notar patrones y conexiones que de otra manera pasarían desapercibidos. Por ejemplo, alguien que atraviesa un periodo de soledad podría notar que ciertos números, canciones o símbolos aparecen repetidamente en su vida. Estos eventos, lejos de ser coincidencias sin importancia, a menudo tienen un significado profundo que resuena con el estado interno de la persona. Para Jung, las sincronicidades no solo son interesantes desde un punto de vista psicológico, sino que también tienen implicaciones espirituales. Son una forma en la que el universo parece responder a nuestras preguntas internas, guiándonos hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y de nuestro propósito. En este sentido, la sincronicidad actúa como un puente entre lo personal y lo colectivo, lo consciente y lo inconsciente, lo material y lo espiritual. Durante el aislamiento, las sincronicidades también pueden ser un recordatorio de que no estamos solos. Aunque físicamente desconectados, estos eventos nos conectan con algo más grande, dándonos un sentido de pertenencia y propósito. Por ejemplo, alguien que siente desesperanza en su aislamiento podría experimentar una serie de eventos aparentemente aleatorios que lo inspiran a reevaluar su situación y encontrar un nuevo camino. Es importante destacar que las sincronicidades no son simples supersticiones ni casualidades mágicas. Jung enfatizó que son fenómenos profundamente psicológicos y simbólicos que surgen cuando nuestra mente está abierta a recibirlos. Por esta razón, durante el aislamiento es crucial adoptar una actitud receptiva y reflexiva. Esto significa estar atento a los sueños,
a los encuentros inusuales y a los momentos que parecen estar cargados de significado. Además, las sincronicidades a menudo apuntan hacia la resolución de conflictos internos. En momentos de confusión, pueden actuar como faros que iluminan el camino a seguir. Por ejemplo, una persona que lucha con una decisión importante podría encontrarse con una serie de coincidencias relacionadas con una de las opciones. Estas señales no determinan nuestro destino, pero nos invitan a reflexionar y a prestar atención a lo que ocurre en nuestro interior. La ciencia y la espiritualidad también encuentran un terreno común en este concepto. Aunque las sincronicidades no pueden explicarse por el paradigma causal tradicional, muchas teorías emergentes en física y filosofía sugieren que el universo está interconectado de maneras que aún no comprendemos completamente. Desde esta perspectiva, las sincronicidades durante el aislamiento pueden verse como una manifestación de estas conexiones más profundas. En última instancia, las sincronicidades no solo nos guían, sino que también nos recuerdan que somos parte de un todo. Durante el aislamiento, estas experiencias pueden ser un consuelo y una inspiración, ayudándonos a encontrar significado incluso en los momentos más solitarios. Como decía Jung, la sincronicidad nos muestra que el mundo no es un caos, sino un cosmos lleno de sentido. Al prestar atención a estas señales, descubrimos que incluso en la soledad más profunda, el universo nos está hablando, guiándonos hacia nuestro propósito. El aislamiento, aunque muchas veces percibido como un estado de inactividad o estancamiento, es en realidad una etapa de profunda transformación. Para Carl Jung, este proceso es similar al trabajo alquímico de la nigredo, donde la materia prima es descompuesta y purificada para ser transformada en algo más elevado. En términos psicológicos, el aislamiento nos obliga a enfrentar aspectos de nosotros mismos que normalmente evitamos, creando las condiciones necesarias para un cambio interno significativo. Uno de los aspectos más poderosos del aislamiento es su capacidad para despojar al individuo de las distracciones externas. En la vida cotidiana, nos rodeamos de estímulos que nos mantienen ocupados. El trabajo, las redes sociales, las relaciones. Estas actividades, aunque necesarias, también pueden actuar como barreras que nos impiden mirar hacia adentro. En el aislamiento, estas barreras desaparecen, y lo que queda es un encuentro desnudo con nuestra propia psique. Este encuentro puede ser incómodo, ya que nos obliga a confrontar nuestras emociones reprimidas, miedos y conflictos internos. Jung describió esta confrontación como un enfrentamiento con la sombra, la parte de nuestra psique que contiene todos los aspectos de nosotros mismos que rechazamos o negamos. Sin embargo, este enfrentamiento es crucial para el proceso de individuación. Al integrar nuestra sombra, nos volvemos más completos y auténticos, capaces de vivir de acuerdo con nuestra verdadera esencia en lugar de las expectativas externas. El aislamiento también nos proporciona el tiempo y el espacio necesarios para reevaluar nuestras prioridades y valores. A menudo, vivimos nuestras vidas en piloto automático, siguiendo caminos que no hemos elegido conscientemente. Durante el aislamiento, podemos detenernos y reflexionar sobre lo que realmente importa. Este proceso de autoevaluación puede llevarnos a tomar decisiones importantes que transformen nuestra vida en alineación con nuestros verdaderos deseos y propósito. Un ejemplo claro de esta transformación es el proceso creativo que a menudo surge en el aislamiento. Muchos artistas, escritores y pensadores han producido sus obras más significativas durante periodos de soledad. Jung mismo vivió esta experiencia durante su confrontación con el inconsciente, un periodo de retiro en el que se sumergió en sus fantasías y visiones, produciendo ideas que más tarde darían forma a su teoría psicológica. Además de ser un espacio de transformación individual, el aislamiento también puede ser un punto de conexión con lo trascendente. En este estado, muchos encuentran una mayor conexión con la espiritualidad, ya sea a través de prácticas como la meditación, la oración o la contemplación de la naturaleza.
Este encuentro con lo trascendente no solo enriquece nuestra vida interior, sino que también nos proporciona una perspectiva más amplia sobre nuestro lugar en el mundo. Sin embargo, la transformación que ocurre en el aislamiento no es un proceso fácil ni lineal. A menudo, implica atravesar momentos de confusión, tristeza o incluso desesperación. Estos momentos, aunque dolorosos, son una parte esencial del proceso. Jung comparaba esta etapa con el mito del descenso al inframundo, donde el héroe debe enfrentarse a pruebas difíciles antes de emerger renovado. Al final, el aislamiento nos ofrece la oportunidad de renacer. No se trata solo de un tiempo de reflexión, sino de un proceso activo de reestructuración de nuestra psique. Cuando abrazamos el aislamiento como una oportunidad en lugar de resistirlo como una carga, descubrimos que es una herramienta poderosa para el crecimiento personal y la transformación espiritual. El aislamiento, aunque puede sentirse como una carga pesada, es en realidad una oportunidad para transformar nuestras vidas. Carl Jung veía la soledad no como un estado de vacío, sino como un espacio sagrado donde podemos realizar un trabajo interno significativo. Para convertir el aislamiento en poder personal, es necesario cambiar nuestra perspectiva, adoptando una actitud activa en lugar de pasiva frente a la soledad. El primer paso para abrazar el aislamiento es aceptar que es una parte natural del ciclo de la vida. Así como la naturaleza atraviesa estaciones de crecimiento, descanso y renovación, nuestra psique también necesita tiempo para desconectarse del ruido externo y regenerarse. Este proceso no siempre es cómodo, pero es esencial para el crecimiento. Jung sugería que la resistencia al aislamiento es, en última instancia, una resistencia a enfrentar nuestra verdadera naturaleza. Al aceptar la soledad, damos el primer paso hacia la integración de nuestra psique. Una forma poderosa de trabajar con el aislamiento es aprovecharlo como un momento para reflexionar. En lugar de evitar los pensamientos que emergen en la soledad, podemos observarlos con curiosidad y sin juicio. ¿Qué nos están diciendo sobre nuestras necesidades, deseos y miedos? La práctica de la escritura introspectiva, como llevar un diario, puede ser una herramienta valiosa para capturar estas reflexiones y comenzar a darles sentido. Al poner en palabras lo que sentimos, iniciamos un diálogo con nosotros mismos, lo que facilita la comprensión y la transformación. La conexión con el cuerpo es otra estrategia esencial para transformar el aislamiento en poder personal. Jung enfatizaba la importancia de la experiencia corporal como una forma de integrar lo consciente y lo inconsciente. Actividades como el yoga, la meditación, caminar en la naturaleza o incluso simplemente practicar una respiración consciente pueden ayudarnos a sentirnos más presentes y enraizados durante la soledad. Estas prácticas nos reconectan con el momento presente, alejándonos de las preocupaciones del pasado o el futuro. El aislamiento también puede ser una oportunidad para explorar nuestra creatividad. Cuando estamos solos, nuestra mente tiene la libertad de divagar y experimentar. Esto puede llevarnos a descubrir talentos ocultos o a profundizar en pasiones que habíamos descuidado. Pintar, escribir, cocinar, aprender un instrumento musical o desarrollar nuevas habilidades son formas de canalizar nuestra energía creativa y dar un propósito constructivo a la soledad. Jung mismo utilizaba el arte y la escritura como herramientas para expresar y procesar sus propias experiencias internas. Otro aspecto crucial para abrazar el aislamiento es desarrollar una relación más saludable con el silencio. En nuestra sociedad moderna, estamos acostumbrados a llenar cada momento de nuestras vidas con estímulos, redes sociales, series, música, conversaciones constantes. Sin embargo, el silencio tiene un poder transformador. Es en la quietud donde podemos escuchar las voces más profundas de nuestra psique y del universo. Jung llamaba a este proceso escuchar al inconsciente. Al permitirnos estar en silencio, creamos un espacio para que emerjan las respuestas que buscamos.
El aislamiento también puede ser una oportunidad para redefinir nuestras prioridades y valores. Muchas veces, nos encontramos atrapados en rutinas que no reflejan nuestras verdaderas pasiones o propósitos. En la soledad, podemos preguntarnos, ¿qué es realmente importante para mí? ¿Qué quiero cambiar en mi vida? Este proceso de autoevaluación puede llevarnos a tomar decisiones importantes que transformen nuestra trayectoria de manera significativa. Sin embargo, convertir el aislamiento en poder personal no significa evitar el dolor o la incomodidad que puede surgir durante este periodo. Es importante reconocer y aceptar las emociones difíciles como parte del proceso. La tristeza, el miedo o la confusión no son señales de fracaso, sino indicadores de que estamos enfrentando nuestras verdades internas. Jung decía que el dolor psicológico es a menudo el preludio de una transformación importante. Al aceptar estas emociones, les damos espacio para moverse a través de nosotros y liberarse, en lugar de reprimirlas. Finalmente, cultivar un sentido de gratitud puede ayudarnos a transformar nuestra perspectiva sobre el aislamiento. En lugar de verlo como una carga, podemos verlo como un regalo, un tiempo para reconectar con nosotros mismos, descubrir nuestro propósito y fortalecer nuestra resiliencia. Al enfocarnos en lo que podemos aprender y crear en la soledad, cambiamos nuestra narrativa interna de victimización a empoderamiento. En conclusión, abrazar el aislamiento no significa simplemente soportarlo, sino utilizarlo activamente como una herramienta para el autodescubrimiento y la transformación.